amigos de Baúl de los Recuerdos. Qué gusto, nuevamente, como todos los viernes, para analizar aquellos temas de nuestras historias, de nuestras memorias, lo que vivimos en Ambato. Y principalmente, un componente muy fundamental ha sido, es y serán los medios de comunicación. Dentro de este gran espectro que es los medios de comunicación, de forma muy particular, lo que es la radio. Medio en el que me inicié por allá por los años 1973. Y qué gusto tener en este programa Baúl de los Recuerdos a Fernando Salazar Trujillo, director de Radio Colosal, antes Radio Nacional Espejo, hijo de aquel personaje de la radiodifusión como fue don Ramón Salazar Carrera. Fernando, vamos a hablar sobre la radio, vamos a hablar sobre las historias que vivimos y compartimos dentro de lo que fue Radio Nacional Espejo, luego Radio Colosal. Un saludo quisiera enviarle a doña Blanquita, con toda seguridad, la madre de este grupo de Radio Colosal nos está observando. A usted, doña Blanquita, un saludo muy afectuoso. Fernando. Primero que nada, Juan, muchas gracias. Un placer estar en tu programa, un gusto enorme compartir estos instantes. Vamos a hablar, como tú decías, y te agradezco la invitación para hablar un poco sobre radio, sobre mi padre, sobre diferentes temas. Gracias por esta posibilidad. Es un gusto estar con el primer periodista de radio, el primero que cambió las cosas, junto con Miguel, en una idea de mi padre, Ramón Salazar, cuando compró las grabadoras, las primeras. Sí, unas grabadoras bastante grandotas que andábamos... Con un microfonito, ¿no? Sí. El micrófono era lo único que se sacaba en las sigras, en la maletita, ubicada la grabadora, ¿no? Ustedes eran, si mal no recuerdo... Yo estaba en 15 años. Miembros del Club de Periodismo del Colegio Guayaquil. Colegio Guayaquil, ahí comenzamos un poco a hacer radio, un radio interno que teníamos en el colegio. Allá comenzamos, estoy hablando de los años 72, 73, yo comienzo con ustedes en el año 1973, cuando era Radio Nacional Espejo. Bueno, vamos al tema. ¿Cómo se inicia Radio Nacional Espejo? ¿Cómo estaba el esquema? Tú debes tener en la memoria de tu padre, de tu madre, ¿en qué año se inicia Radio Nacional Espejo? Nosotros conocemos que es un inicio bastante humilde de la familia Salazar Trujillo. Gerardo, como es Fernando, por favor. Bueno, vamos a arrancar entonces. Nace la primera radio en Tungurahua, oficialmente, en 1949, con el nombre de Radio La Voz del Progreso, luego del terremoto, y viene con una idea de dar posibilidad de comunicarse a las personas a través del medio de comunicación de la radio. Era la única forma de comunicación. Entendamos que en ese instante el problema de los teléfonos, un terremoto y todo el problema, pues no se sabía exactamente dónde estaba la gente. No digo que antes no habían otros medios de comunicación, hubieron varios medios de comunicación, pero declarados exclusivamente como hobby. La primera radio se llama Radio La Voz del Progreso, que aparece luego del terremoto, más o menos septiembre, octubre, que se instala en la ciudad de Ambato. 1949, 49. El mismo año 49 del terremoto. El mismo año del terremoto, porque era justo, urgente, para dar respuesta, para que la gente se pudiera comunicar. Ahí nace la primera radio con trabajo desde las 8 hasta las 16 horas. Antes hubieron otros medios de comunicación, algunas familias les ha molestado cuando decimos que esta es la primera radio. No desconocemos el trabajo de ellos antes, pero el trabajo de ellos antes era simplemente un hobby. Radioaficionados. Es que mira, no había discos. No había cintas, no había programas. Tenía que ser un programa en vivo. Entonces, eran horitas. Material, no había material. Entonces, por eso es que prácticamente la radiodifusión en Ecuador, más o menos hasta ese año, era un hobby. La primera radio es Radio El Prado, de la Hacienda El Prado, en 1925. Es la de Riobamba, Radio El Prado. Exacto, pero también era igual, horitas. Entonces, la primera radio que trabaja en Tungurahua, en Ambato, con un horario desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se llama Radio La Voz del Progreso, creada por Gerardo Berborich.
Y esta en 1951 pasa a llamarse Radio Nacional Espejo, filial de la cadena Amarillo, Azul y Rojo, que comprendía 47 emisoras en todo el país. Esa era la diferencia, porque mucha gente dice, ¿y cómo? Si es que no había discos, si no había cintas, si no había grabaciones, ¿cómo hacían radio? Es que Gerardo Berboris podía hacerlo porque compraba el material para las 47 emisoras en todo el país. Tú recordarás, en Radio Nacional Espejo de Quito y en Radio Nacional Espejo de Ambato, teníamos Tres Patines, las novelas, las cubanas, las colombianas, pero es porque la compraba Gerardo Berboris para todas sus radios. Entonces, esa era la diferencia. Por eso es que esta radio empieza a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es decir, a funcionar ya de forma La Voz del regular. Progreso se hace Radio Nacional Espejo. En 1950. Cuéntanos algo de Gerardo Berboris. ¿Era un quiteño? Gerardo Berboris era quiteño, sí señor. Era Un emprendedor de medios. Un personaje de la radio. Era es una persona a la que no se le ha hecho el homenaje que corresponde. Fue uno de los visionarios que invirtió en radio, que hizo maravillas en radio, que llegó a generar realmente 47 emisoras en el país con un trabajo pero espectacular, porque unía todo el Ecuador de una forma diferente a la actual, pues porque antes había que unirse a través de las diferentes radios por vía telefónica. ¿Recordarás tú? Sí, todas las cadenas eran vía telefónica. Para transmitir un evento había que pedir una línea telefónica y cuando tú llegabas ya otra emisora había tomado la línea. Y había veces en que tenías que subirte postes y todo para bajar. Yo me subí postes. Era esa época del amor a la radio, en que había que salir con la transmisión como sea, en la que no había no había el señor que llegaba, cogía el micrófono y empezaba a locutar, sino todos éramos obreros, que íbamos a buscar cómo hacer la transmisión, de la forma que fuere, subiéndonos a donde hubiera que subirse, tomando la línea que hubiera que tomar. Era ese romanticismo tan especial de la radio que se queda dentro del corazón. Hubo un personaje, estamos en el tema de la Radio Nacional Espejo y Radio Colosal, pero vale la pena recordar el nombre de un personaje dentro de la radio, don Tomasito Bejarano. Don Tomás Bejarano era un empleado de los teléfonos. Pero también de los medios. De los medios. Él era el que prácticamente hacía cualquier milagro por ponernos una línea telefónica donde podamos transmitir. Es un capítulo que lo vamos a analizar más luego en otro programa. Sigamos con la historia de Radio Colosal. Te cuento sobre lo de Gerardo Berboris. Te decía, es un visionario, una persona que generó radio. No sé de dónde le salió el amor a la radio, pero hizo 47 radios y ayudó a mucha gente, incluido a mi padre. Y vamos a hablar un poquito sobre aquello. Mi padre, por azares del destino, y recordándole porque con la humildad y sencillez antes, nuestros padres, nuestros abuelos, hacían la primaria. Y si podían alguna cosita en el colegio, nada más. Y luego de eso, 12, 13, 14 años, aprender una profesión y a salir a buscar la vida, a trabajar, a generar. Esa fue la historia de mi padre. Alguna vez estuvo cerca y vio cómo se arreglaban las refrigeradoras de ese entonces. Tenían un problema, tenían un cilindro pequeñito de gas y había que estarlo cambiando, y mi padre aprendió a cambiar y empezó a trabajar haciendo aquello como radiotécnico. Y cambiando esto, en algún momento lo conoció el señor Jorge Mancero y le llamó para que haga este trabajo. Empezó a hacer ese trabajo y poco a poco administrar el almacén. En el almacén Singer estaba de don... Read and Reader se llamaba originalmente. El almacén de don Jorge Mancero. El almacén de don Jorge Mancero, que fue padre de una de las más bellas reinas que Ambato ha tenido. María de Lourdes Mancero. Por ejemplo, es un personaje que está archivado su historia, don Jorge Mancero. Como te comentaba, don Jorge Mancero le liga a mi padre a la radio, porque don Jorge Mancero fue el dueño de Radio Cira. Claro. Radio Cira significa Servicios Integrados. Servicio Informativo Radial Ambateño. No, Radial Argentino. Ya, Servicio Integral Radial Argentino. Así fue. Ya. ¿Por qué? Supongo que los socios de don Jorge, no sé si don Jorge tenía esa ascendencia, pero por eso era. Cira era Servicio Integrado Radial Argentino. Ahora dicen que ha sido ambateño. No. Los que sabemos, porque somos gente de radio, sabemos que era Radial Argentino. Mi padre, que administraba el almacén Read and Read de Jorge Mancero, pasó a administrar además la radio, a decidir qué música, qué se compraba, qué se ponía, y era el administrador sin ser administrador hasta 1954. De 1954 a 1958 pasa a ser
locutor y pasa a ser administrador ya oficialmente de Radio Sira. Ya. Y su don de trabajo, su don de gentes, hace que en determinado momento lo descubra quien fuera uno de los secretarios del ilustre municipio de Ambato. Él es el que le lleva a Radio Nacional Espejo para que ¿Y quién era lo ese ayude. personaje? ¿Te acuerdas? Sí, lo recuerdo. Era uno de los personajes que no puedo olvidarlo, don Juan Felton. Él es la persona que lleva a mi padre allá para que le acompañe en administración. Yo le conocía al hijo. Sí, Era un señor suco, alto, colorado, exactamente. ascendencia Y te cuento italiana. algo. Te cuento Juan algo. Felton. Don Juanito Felton era el administrador de Radio Nacional Espejo, Acá en Ambato. aquí en Ambato. Pero él, que le encantaba la política, gana junto con el alcalde, el único alcalde De los pobres, Neptalí Sancho. Neptalí Sancho. ¿Cómo se va armando la historia? Ganan 1960, 58, más o menos. estamos bien. Sí. Ahí gana Neptalí y lo lleva como secretario a Juan Felton. Entonces, Juanito, que era el administrador de Radio Nacional Espejo, de hecho, de facto, él era el administrador, Ya. pero no tenía el tiempo para administrar. Quien administraba la radio era Ramón Salazar. Se encargó de la radio. Pero Radio Sira. No, ya Radio Y es Radio Espejo. Nacional Espejo. Radio ¿Y Nacional dónde estaba Espejo. ubicada la Radio Nacional Espejo? Porque yo le conocí en Parque Guamninovela, al vino Sí. de la sequía. Sí. Ya. Después pasamos a la Vicentina, pero antes... No, pero antes. Antes estuvimos en la calle Bolívar y Martínez, diagonal a donde nos ubicamos después. A la donde fue donde Petrusca. Exacto, diagonal. Ya. Prácticamente donde era junto a lo que era la boutique Mari Carmen, ahí había un Ya. edificio y ahí funcionó Radio Nacional Espejo. La que administró Felton y donde comienza Ramón Sí. Salazar. Don Juanito, después de que pierden las siguientes elecciones con César Augusto Salazar, Y le destierran porque era un... se fue. ¿Por Neptalí qué? Sancho tenía 15 porque era No, un proletariado político. esa era la Neptalí política, Sánchez. esa era Ya. la política. Entonces, definitivamente, en 1963, el don Juan Felton tuvo que irse de aquí, a la capital de la República se fue. Entonces se queda la radio sin administradora y pasan a ser administradores en sociedad, una señorita de apellido Salvador, no recuerdo exactamente, más bien su nombre era Salvadora, pero no recuerdo exactamente el apellido. Y ellos son los que administran la radio, pero la administración era media especial, porque la radio producía, pero todo era el bolsillo de la administradora. No se pagaba empleados, no se pagaban muchas cosas, y se generó un inconveniente. Ya. Y ahí es cuando Ramón Salazar decide ir a Quito, agradecerle a don Gerardo Berboriz, y que le había pedido que se quede en la radio. Y llega allá y le dice, bueno, pues muchas gracias, y que quería agradecerle, y le dice, ¿pero por qué, Ramón? No, sabe que quiero ir. No, a ver, Ramón, explica qué pasa. Entonces ahí le dice, sabe que hay una mala administración. No nos pagan el sueldo. Ni siquiera dijo aquello, no reclamó el sueldo. Y don Gerardo Berboriz le dijo, regresa a Ambato, por favor, quédate en la radio y yo el sábado estoy ahí. El sábado vino y cuando preguntó a los empleados se enteró de la situación. Y yo sonrío cuando escucho, recuerdo a mi padre que contaba y le decía que a la señorita le preguntaba, don Gerardo, y le decía, bueno, y cuénteme, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué no pagó esto? Porque no me alcanza, don Gerardo. ¿Qué pagó usted? Es que no me alcanza, don Gerardo. No le alcanzó nunca para nada, nunca pagó nada, pero... El bolsillo de ese sistema estaba lleno. Y eso es lo que le decía a don Gerardo, pero ella decía que no le alcanza. Al final, de todas maneras, le dijo don Gerardo, bueno, señorita, decida, ¿qué queremos? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere la radio? No, don Gerardo, no quiero. Ramón, ¿quieres la radio? No quiero. No recuerdo el nombre de un señor que hacía un programa deportivo y que él era el que sí quería la radio. Yeah. Y no, yo tengo esto y esto y esto y esto y yo tengo para responder, yo quiero la radio. Don Gerardo le quedó viendo medio raro, le dijo, ya vamos a hablar. Pero es que yo quiero, ya vamos a hablar. A ver, señorita, hasta la madrugada. Desde las 8 de la noche hasta casi las 2 de la mañana. ¿Qué fue, señorita? No quiero, don Gerardo, es que no me alcanza, es que esto, es que el otro. Ramón, no, don Gerardo. Al final, cuando ya se cerraba, empezaba el nuevo día, 2 de la mañana, don Gerardo Berboriz dijo, señorita, muchas gracias. El señor que estaba por ahí se estaba fregando las manos, feliz. Yo le dice, a usted le doy la radio. Pero don Gerardo dijo, no, a usted no tengo el gusto de conocerle. Y no, muchas gracias.
Ramón, te quedas a cargo de la radio. Pero don Gerardo, no, es que te quedas a cargo de la radio. Temporalmente. Yo voy a venir cada semana hasta que tengamos un administrador ya definitivo. La señorita, de acuerdo a lo que me contaron, se puso a llorar tristemente, que cómo le podían haber hecho eso, que no venía. Señorita, le pregunté durante varias horas y usted dijo que no quería. Pero es que ¿cómo le va a dejar a Ramón? Porque yo soy el dueño, porque yo decido a quién le dejo. Y le dejo a Ramón. Venía cada semana, después cada 15, después cada 3 meses, después cada 6, después cada 2 años, después dejó de venir. ¿Y dónde aparece doña Blanquita? No, pues cuando... Él estaba soltero, don No, Ramón. no. Mi padre se casó con ella en 1960, cuando la conoció en Radio Cira y se casaron antes de llegar a Radio Nacional Espejo. Me preguntabas hace rato sobre el tema del sueldo. Mi padre no había cobrado el sueldo durante 3 años. 3 años. ¿Y con qué mantenía la Pati, a Vilma? Bueno, vos eres más lueguito. No, al revés, yo soy el primero. Ah, ya. Con el trabajo de mi mamá. Mi mamá hacía de todo. Lo digo con todo el cariño. Mi mamá aparaba cortes, cosía ropa, bueno, lo que sea por ganar. Ese era el apoyo que le daba mi madre a mi padre, hasta que mi padre pudo encontrar el sendero y el camino. Y tú recordarás que en 1973-74 mi madre salió a vender publicidad y eso nos solidificó como empresa, porque puedes tener la mejor radio. Si no tienes quien venda, quien traiga la plata para los pagos, es difícil. Entonces, esto más o menos es esta la historia. Don Gerardo le decía a mi padre en determinado momento, le decía, vea Ramón, como yo le ayudé, ni sus padres. Llegaba mi papá a ver las novelas a Quito y a saludar a don Gerardo con el pancito y con el cariño. Porque La Casa Blanca, el sí, Chucho el Roto. Ustedes, amigos de Ambato ayer y hoy, Baúl de los Recuerdos, se van a acordar de esas novelas. Una característica de Radio Nacional Espejo. El retrato de un seductor. El retrato de un seductor. Las radionovelas a las que nosotros, con nuestros padres, con nuestros abuelos, apegábamos los oídos. Y era un silencio sepulcral porque teníamos que imaginarnos lo que decían en la radionovela, los personajes como describían. ¿Cómo no? La última que yo me acuerdo que pasé en Radio Colosal, La Casa Blanca, creo que fue la última que se pasó de las últimas radionovelas. Bueno, ya viene doña Blanquita. ¿En qué momento comienzan los mensajes musicales? Mira, esa era la única opción que se tenía para financiar la radio. Don Gerardo Berborich... él vendía la publicidad a nivel agencias, es decir, toda la gran publicidad la tomaba él. Esa era su ganancia, su utilidad. Y aquí en Ambato la única forma, lo que genere, así que eran los mensajes la única forma de generar. ¿Por qué teníamos mucho trabajo en cuanto a mensajes? Primero por la forma de atender, por el carisma, porque si llegaban a las 2 de la mañana mi madre se levantaba a atender. Si llegaba el parte mortuorio a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, estaban ahí atendiendo, anotando los datos y todo y cumpliendo. Y es que era así. O sea, mira, te cuento algo. Don Gerardo Berborich en determinado momento confió en mi padre. ¿Por qué? Porque lo veía trabajador. Mi padre empezaba a trabajar, si era posible, 6:30 de la mañana y su horario de trabajo terminaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque hasta las 12 de la noche se apagaba la radio. Apagada la radio, recién empezaba la producción. Es decir, a grabarse comerciales, a grabarse los programas, a grabarse diferentes temas, porque no había 2 equipos, no había una cabina de grabación, se utilizaba el mismo equipo con el que la radio funcionaba, se apagaba la radio y ese rato recién empezaba la producción. Y mi padre se quedaba produciendo hasta la hora que fuere. Entonces, por esos motivos, por su forma de ser, por ser trabajadores, mi padre y mi madre consiguieron el aprecio y el cariño de don Gerardo Berborich y el apoyo. Porque de verdad lo que decía don Gerardo, nadie le iba a apoyar tanto como don Gerardo Berborich a mis padres. O sea, sin conocerlos, solo viéndoles trabajadores, les dijo, tome, aquí está la radio. Ahí les venden a don Ramón Salazar. Eso fue en 1973. Cuando cambiamos... Cuando se cambia a Radio Colosal. Cuando diseñamos el logotipo, ¿te acuerdas? Con Fernando Palán. Lo recuerdo. Estuvimos haciendo el logotipo de Radio Colosal. Fuimos amigos y vecinos de barrio, por eso es que esta cercanía. Pues. Ahora, una cosa importante, los mensajes musicales, ¿te acuerdas? Bueno, tú estabas un poquito más pollito. A mí me da... Bueno, siempre me gustó la radio. Claro. A mí me daba envidia porque había muchos eventos en el Teatro al Aire Libre de Ernesto Albán
y subía un señor pequeñito con un cable desde abajo de la radio Paz y Bien a transmitir. Decía, algún día tengo que ser locutor. Llega Radio Nacional Espejo a la Vicentina, donde era el canal de Ambato, Canal 2, y había un canal ahí, Sí. donde ya vamos había a hablar. había una serie de cosas que nos Había un ayudaban set. mucho pues, para hacer los Ya. programas. Entonces llega ya Radio Nacional Espejo, luego que se transforma Colosana en el 73, a la 74. casa del señor Villalba. Ya vamos a hablar de Juanito Sin Tierra. Sí. Ya vamos a hablar de Sucesos, la radiodramatización que organizaba en una forma improvisada doña Blanquita Trujillo y don Ramón Salazar, que era un espectáculo, el noticiero de las 12 del día hasta la 1 de la tarde, en todos los radios, en todas las plazas, Y en te todos los cuento algo, mercados. Te cuento algo, en el campo se nos sigue escuchando con una fuerza inusitada. Es increíble, pero no se ha perdido. Pero ya no hay la radioteatralización. En los últimos minutos sí, con mi madre, directo, improvisando igual que antes, solo que le falta alguien que acompañe. Pues ahí tengo que apoyarle ese momento que estoy acá, apoyarle, porque era una cosa escuchar por decirles La noticia del día, que se la noticia del dramatizaba. día, ¿no? Que hubo por decirles, muy lamentable, por cierto, el asesinato de los niños que hubo la semana anterior en Pincho, se lo dramatizaba, ¿ya? Doña Blanquita hacía la voz de niño, de hombre, don Ramón, con su voz un poco ronca, porque esa era la característica de don Ramón Salazar, dramatizaban. Así, leían la noticia del Y día, la comenzaban terminaban y viviendo. la terminaban viviendo, la narraban, la dramatizaban, le hacían un radioteatro. Y eso a la gente le impactaba. Sí, Sí, la le verdad que sí, impactaba. era una maravilla. Era 12, 1 de la tarde, hasta 1:30 que venía Juanito Sin Tierra. Desde el helicóptero, ¿te Desde el acuerdas? helicóptero, venía un helicóptero de Juanito Sin La Tierra. bulla de un Vamos a- motorcito que funcionaba. Y era un comentarista satírico, don Juanito Sin Tierra, señor Villalba. Que no era indígena. No era indígena, pero hacía lo hacía de indígena. Cualquiera que lo quería conocer, sabían que era un indígena perfecto. Él hacía comentarios sobre la ciudad, sobre los temas, inclusive le amenazaban de muerte a Juanito Sin Tierra. Pero no le conocían nunca. pues. Nunca le conocían porque ese señor en Alto Colorado que había sido Con ojos expresidente, claros y con todo ojos lo demás. claros. Ese era don Villalba. Y era- y hacía son las de historias. indígena. Y hacía de indígena. Ustedes, amigos que están fuera del país y muchos que están aquí en el país, se van a acordar de los comentarios de Juanito Sin Tierra que comenzaba a la 1:30 de la tarde hasta las 2 de la tarde. Vamos con los mensajes musicales. Tú recordarás, a mí lo primero que me mandaron es a pasar mensajes musicales, porque tenía 15 años. Los literarios, Y me pasaban en la noche, claro. donde nadie me oía. Que No, hacía una- la gente se escuchaba. Sí. Sí, no, sí. Pero pasaban mensajes musicales de qué nomás, a ver si te acuerdas, De Fernando. todo. Bueno, a ver, pero había ya, de- a ver, anécdotas De todo. A ver, recordar, Por las vacas. porque se compraba una vaquita, porque había vendido el carro, o porque se había comprado un carro, por el santo, Por la los días de la conscripción. madre, por la conscripción, porque le habían aceptado para la conscripción, y era de todo. Era de todo. De mensajes musicales para la señora María Loaiza en el sector de Santa Rosa, Puerto Arturo, porque ha parido la vaquita. ¿No es cierto? Era más o menos así. Sí. Sí, era verdad. Las épocas del Día de la Madre, la de la De Santa las María, Marías. la Santa Rosa, Los Ángeles. Los Ángeles, la radio trabajaba 24 horas, porque ya podía trabajar 24 horas. Y trabajaba por 15 días, 20 días Claro. consecutivos. O sea, Y no se paraba nunca. Había un cupo, había que reservar los cupos. Creo que cobraban algo así como $5 por cada 3 canciones. 5 Algo sucres. así era, no recuerdo. Algo bien, así, que 5 cobraban 5 sucres. Pero había que trabajar las 24 horas. Y teníamos que hacer a veces trampas, no sé si te acuerdas, cuando vienen esos discos que podíamos modificar la Los discos que velocidad eran más se para podía. que nos alcance. No nos alcanzaba pues, en los 5 o 10 minutos, porque ya teníamos otro a las 5:30. Le subíamos un poquito la poquito velocidad. pitch. Ya, y se subía la velocidad, cosas que esa canción en vez de 3 minutos terminaba en 2. ¿Te acuerdas? Sí, 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 lo recuerdo bien. Eran algunos de los temas importantes, especiales. No podemos olvidarnos de nada, pues. Ya después, en la época de Radio Colosal. Ya, entonces vamos a Dimensión revisar. musical en línea directa. Ah. El ¿Quién no tren. escuchó el programa? El tren como el de las 11. El... Tren a la carta. Como No, el en la tarde. Pero no tenías a las 11, tenían ustedes. Dimensión Con musical en línea directa. Gustavo Ortiz.
Sí, Gustavo también fue uno de nuestros locutores, pero eso era Radio Nacional Espejo. Ya posteriormente en Radio Colosal, Dimensión Musical en línea directa. Y esa era de las 11 cuando pedían las canciones. Las canciones. Sí. Y en la tarde era el Expreso Musical, que era el trencito que tú decías que... Express, algo así. Sí. Esas son las facetas de la radio, de las historias de Ambato. Ustedes no saben lo que había atrás de las radios. Y cada radio luego escribió a su forma las diferentes radios, sus programas en vivo. Y sigamos analizando este tema de la radio. Yo me acuerdo de un payasito, ¿te acuerdas del payasito? Bueno, esa es una faceta muy, muy interesante. Yo comienzo a los 15 años en la radio. Radio Colosal tenía un programa Creación Artística Colosal los días sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y había un programa, La Gincana Colosal, que era de juegos alrededor del Parque de la Madre, de 5 a 6 de la tarde. ¿Ya? Y estaba de moda un payasito en Canal 10, ¿te acuerdas? Sí, sí. Frejolito. Frejolito, había un payasito. Entonces, en algún momento, bueno, mi maestro dentro de la radio fue don Ramón, pero el maestro también que me acolitaba era Alberto Don Olivo Silva. Él me enseñó modulación, me enseñó un poco de cosas, ¿no? Don Ramón, pues a coscachos nos hacía que no nos atranquemos, ni que tartociemos, ni nada de esas cosas, ¿sí? ¿Qué pasa con el payasito Choco? Cuenta un poquito del payasito Choco. ¿Cómo se ve el payasito? Le tocó hacer a mi amigo. Él fue el payasito, pues entonces, en sus tiempos de juventud, hacía el payasito y se encargaba de los días domingos. De entretener a los niños, de contarles cuentos, de contar cosas positivas, porque el payasito era para eso, era un entretenimiento para, de alguna manera, enseñarles a los niños, educarles a los niños. Y se llamaba el payasito Pochoco, porque Ramón, Choco, mi hermano menor, no podría decir pelo de choclo, porque don Ramón Don Ramón me decía pelo de choclo, siempre me decía tu papá. Por el cabello blanco. Choclo, así es. Por pelo choclo, y pequeñito, recién de un año, no sé, me decía Pochoco. Ahora, ¿por qué llegó a ser el payasito Choco? Alguna vez me encontré con una chica, ya toda una señora, que me decía, ¿usted era el payasito Choco? Sí, yo era el payasito Choco. ¿Pero por qué? Porque en la radio hay etapas en las que uno entra a cabina, después se va profesionalizando en que lo gusta. Es todo el tiempo que uno que está en esto. Me dice don Ramón, quiero que entres ya a animar programas en vivo. Y yo a lo que más le tenía miedo era al público. O sea, me ponía nervioso. Y había que ya prepararme con Alberto Olivos al programa de Creación Artística Colosal. Entonces, la única forma de comenzar, de dar el primer paso, era hacerme payasito Choco, porque tenía vergüenza, recelo, no sé. Pues estabas cubierto el rostro con maquillaje, con la peluca, con pantalón y toda la serie. Ahí comenzamos, ahí damos el salto, doy el salto a lo que es la creación artística colosal. Y de ahí vienen otras historias que las vamos a seguir armando. Ahí aparecen muchos de los comentaristas deportivos que ahora son reconocidos en Marco Ambato. López, Jorge Luis Cárdenas, Henry Robert López, Hernán Marco Castro, López, Hernán Castro, Germán Castro. Ellos nacieron en Creación Artística Colosal. Miller, el presidente de Macará, estuvo con Miller nosotros Salazar. también en esa época. Sí, Juan Britos. Así nacen los personajes, pero ¿cómo venían ellos? Porque teníamos Creación Artística Colosal, era un programa espectacular con una unos escuela requintos, además. Una escuela, había muchas jóvenes artistas, las hermanitas Carrasco. Sí, Esas Carrasco comenzaron. Ayala, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Carrasco Ayala. Comenzaron con Creación Artística de Colosal. Tuvimos la suerte de tener muy buenos artistas acá, pues que estuvieron en su tiempo Jimena Ibarra, que está en Estados Unidos ahora, así que un abrazo y un saludo cordial para Jimena. La tradicional rival de Jimena, ¿te acuerdas? Florcita Vaca. Florcita, ese exacto, creo que con todo el cariño aquí, está en Ambato, Florcita. Bueno, hubo muchísimos artistas. Los marcos musicales. Los mejores. Carlitos Esteves. Claro. Que quedó luego, andaba medio patojito. Juan Viteri. Juan Viteri, una eminencia. El señor Pérez, que hasta hoy
Le encontré el otro día en la Asociación de Artistas. Un saludo para usted y para Salomón también. Apreciados amigos. Apreciados amigos. Gentes con las que de alguna forma entre la radio y los artistas compartíamos vivencias, experiencias. ¿Te acuerdas de esta señora chica que tenía 2 hijas que siempre estaban? El Gonzalito Cordobés. Gonzalo Cordobés, sí. A Gonzalo lo vi hace 2 o 3 años cantando con artistas nacionales una canción en homenaje a Ambato. Siempre es un gusto, pues siempre es un gusto. Así hay tantos artistas que ustedes, amigos que están en el Ecuador y fuera del Ecuador, les va a venir a la mente lo que sucedía en los años 73, 74, 75, 76 y de ahí para adelante, lo que era Radio Colosal. Son vivencias, son situaciones que las vivimos y ustedes las compartieron a través de los noticieros de Radio Eso del noticiero, Colosal. permítame agregarle algo. Mira, y hay que decirlo, hasta 1978, hacer un noticiero en radio, porque no había Con casi grabadora televisión, grande. era simplemente un locutor con una voz muy engolada, ¿no? Esas voces tan especiales, etcétera, etcétera. Y nada más, una voz engolada para leer El Heraldo, el Avance que se vendía en ese entonces, para leer El Tiempo, El Comercio, a veces El Universo o El Expreso. Solo leer. Ese era el noticiero. A mi padre se le ocurrió que había que cambiar aquello y consigue y compra las grabadoras y recluta definitivamente ya a Juanito como periodista en otra etapa de tu vida, porque eso es lo que tú decías hace un 16, instante. 17, claro. Era progresivamente ir haciendo una cosa, subiendo escalones para llegar a ser periodista, entrevistador. Juanito y Miguel fueron los primeros periodistas de radio, los que hacen una entrevista. Reporteros radiales. Los reporteros radiales y los que sentaron la base de lo que es el periodismo actual. No sé cuánto más hubiésemos tenido que seguir escuchando voces engoladas y leyendo una noticia como que fuera un noticiero. Ramón Salazar cambió aquello con ustedes. Hicimos ese cambio que fue importante y que permitió que la gente pudiera conocer las voces de sus autoridades. La voz del alcalde, en ese entonces, don Pedro Vázquez, nadie la conocía. Claro. ¿Quién conocía la voz del prefecto en ese entonces o del gobernador? En el año 73, el prefecto, el licenciado Gonzalo Callejas. En el contexto, estábamos en una época de la dictadura militar. Pero claro, hasta 1978. Hasta el año 73 estuvimos con el Bombita. Yo me acuerdo El general Rodríguez Lara. Me acuerdo una anécdota con tu padre en la camionetita de Datsun. Nos avisaban que se había sublevado contra el general Rodríguez Lara el batallón de aquí de Riobamba. La Brigada Galápagos. La Brigada Galápagos. Entonces, para sofocar esa rebelión, anuncian que viene el presidente Rodríguez Lara hasta Mocha. Él venía en helicóptero. Y nos fuimos con don Ramón Salazar en la camionetita a darle el encuentro al presidente Rodríguez Lara, ahí en Mocha. Guillermo Rodríguez. Guillermo Rodríguez. Ahí le entrevistamos, ahí le conocimos nosotros al presidente, con don Ramón. Que era difícil Salazar, conocer al con presidente. una grabadora. Yo me acuerdo esa anécdota, siempre que voy por Mocha me acuerdo de la camioneta Datsun blanca y la entrevista que le hacíamos ahí al señor Guillermo presidente. Rodríguez. Y así anécdotas, por ejemplo, ¿cómo era la tecnología en ese entonces? No, como ahora tú, que todos, ¿cómo hacíamos, por ejemplo, Fernando? Cuenta. Te cuento que, por ejemplo, para llevar la señal desde la radio al transmisor, había que ubicar el alambre. ¿Qué alambre poníamos? En principio, era el alambre de luz. de hierro con el que cuelgan la ropa. Ese era hasta 1967, 1969. En el 70, que los teléfonos dejan de ser municipales y pasan a ser estatales, entonces ya aparece el cable por lo menos forrado y de 2 hilos. Claro. Y de 2 hilos, porque antes era el mismo cable abierto y cuando querían hacerte mal, lo único que conseguían es un palito y le movían y le unían los 2 cables y se iba la señal. Eso lo hacían muchas veces los colegas y era complicado aquello, pues. Entonces cuando ya por lo menos se cierra el cable, o sea, se cubre y aparece el cable de 2 hilos, el del teléfono hasta ahora, ahí había que de todas maneras ir por las diferentes calles, por ejemplo, para ir al transmisor.
Tuvimos que comprar postes que eran desechos de de la el línea primer férrea, ¿te Radio acuerdas? Nacional Espejo, ¿dónde estaba? El primer transmisor. Tengo entendido que estaba por la Ciudadela Nueva Esperanza. Luego por donde es la radio ahora. O sea, Ya. por este sector, más o Ahora, menos. cuéntanos un poco cómo eran los transmisores de ese entonces, del tubo. Eso es una historia de tecnología. Me hubiera gustado traer uno de esos tubos. Pues es algo así. Es como un foco, ¿no? Que se prende. Se llaman válvulas realmente. Y estos eran los que transformaban la energía en sonido. Eran la base de la radio. Son muy especiales. Nosotros todavía tenemos algunos de estos. Son un recuerdo especial y muy caros. Un tubo 4400A. Daniel Saiteros Palacio, yo lo traía, lo importaba. No, Daniel Saeteros Palacios traía música nada más, pero teníamos otras personas que se encargaban de traernos esto, que era medio complicado hasta ahora. Es muy difícil. Un tubo de estos, un 4400A raya 3000, están alrededor de $3,000 y todavía se utilizan. Tiene buen sonido, da un sonido espectacular. No es lo mismo que un transistor, Son tarjetas. que son tarjetas en este instante, pero el sonido es diferente, pero es lindo. Esa es la radio Y antigua. consumía un montón de energía, me acuerdo. Y Era la transformación. pero quemaba Claro. bastante. Tú no lo podías, inclusive apagando el transmisor tenías que esperar unos 15 minutos para poder tocarlo. Y con una franelita, con todo, porque no podías tocarlo, ni tampoco podías humedecer la franela porque el tubo explotaba. Entonces era medio complicado el manejo. Yo recuerdo porque mi padre me permitía ingresar al transmisor, pero para que yo entienda el tema, me mostraba pues una de las lámparas, de estas lámparas de neón, y las acercaba al transmisor. Solo las acercaba al transmisor y se prendía. Entonces me decía, cuidado porque aquí tiene corriente y no tienes que meter la mano. Mira, gracias a quienes están fuera del país y nos están viendo y escuchando. Gracias a usted, doña Sandrita Galarza. El inolvidable programa Dimensión Musical en línea directa. Recuerdos de la adolescencia. Saludos desde Bruselas. Gracias, Sandrita. Un abrazo enorme. Un abrazo a todos ustedes en Canadá, en Australia, donde están nuestros amigos que vivieron su adolescencia, su niñez, su juventud, aquí en Ambato. Hemos hablado de los transmisores. Permíteme termino esto nada más, recordando algo que me pareció maravilloso, porque lo quiero recordar. Hace un par de años alguien me enviaba una captura, ¿no? Y en la captura me mostraban algo que alguien había escrito. El Facebook de los 70, Dimensión Musical, 70 y 80, Dimensión Musical en Radio Colosal. ¿Por qué? Porque el Facebook le ven todos. Y el programa que en el 70s y 80s los escucharon todo el mundo era Dimensión Musical en línea directa a los jóvenes. Era la forma de comunicarnos. ¿Cuántas parejas de ustedes no se enamoraron con esas canciones? Dimensión Musical a las 11 de la mañana, ¿no? 11 de la mañana, y participaban en los colegios, las muchachas y los muchachos en los colegios, y me preguntaban por qué tuvo tanto éxito. Creo que primero porque si había que poner la canción, la poníamos en ese instante, y mientras la gente estaba hablando, nosotros estábamos corriendo. Esto es en línea, ¿bien? ¿Lo recuerdas, no? Sí, esto es en línea, sí. Había una serie de cosas que eran especiales. Pero ¿por qué funcionaba tan bien? Porque la radio queríamos a la gente, y la gente nos quería a nosotros. Recuerda, por ejemplo, cuando habían exámenes, los muchachos a las 11 de la mañana ya estaban en la radio. Sí. Y estaban allí y no había nadie que les moleste. Estaban sentaditos, parados en el balcón algunos, viendo la ciudad, en pleno centro de la ciudad. No costaba nada. Venían a acompañarnos, venían a dedicar canciones. Bueno, eso era es un punto de encuentro ya, pero tratámosles un poco sano. Ya ubiquémosles un poquitito, verás. Radio Nacional Espejo estuvo en el Parque Juan Marín Novela, al filo de la sequía. Así es. Eso sí me acuerdo, Sí, clarito. señor. Sí, señor. No lo digamos. Después va la Radio Nacional Espejo a las instalaciones de lo que fue el primer canal de televisión, Canal 2, que hubo en los años 70, 68, 69, 70. Ahí se transforma en Radio Colosal. Luego, como eran inquilinos, se van de inquilinos también a la casa del señor Petrusque, en la Martínez y Bolívar. Sí, señor. Luego ustedes compran esa casa y ahí viene lo del balcón. Era un tontódromo gratis. Sí. Porque los muchachos salían en plena esquina, me acuerdo
la oficina, la sala de la radio. Pero claro, y tenían todo el acceso ahí, les encantaba estar ahí porque nadie les exigía nada, nadie les pedía nada, nadie les molestaba y estaban felices. Y ayudando a programar. Y era el punto de encuentro pues de los colegios. Claro. Colegio Ambato, Hispano, Bolívar, Guayaquil, Rumiñahui, etcétera, etcétera. Llegaban todos los colegios allá. Inmaculada, venían desde Miraflores, llegaban y estaban ahí y se encontraban allí sin ningún problema. Era otra forma de ver la vida. Los muchachos eran buenos muchachos, no había prohibiciones excepto licor o excepto cigarrillo, y ahí nunca había nada de aquello. O sea, recordarás que a mi padre no le gustaba tomar, nosotros no tomamos. Así es. Así que la mejor forma era simplemente con la música, un poco zanahorias, etcétera, etcétera, digan lo que quieran, pero era feliz. Y la cosa era diferente y los muchachos se encontraban. Y era el punto especial del encuentro. Nada mejor que esta radio que además era sintonizada por todos los jóvenes. Un poco para conocimiento de ustedes, por ejemplo, una transmisión de fútbol de Radio Nacional Espejo, Radio Colosal, luego, si la radio estaba en la Vicentina, en el Parque de la Madre, tenían que, ya vamos a jalar, poner una línea telefónica que iba desde el estudio de la radio hasta el Estadio Bellavista. Así era. Iba por todos los postes hasta que llegaba allá. Aparte de la Era línea que tenía, propia. era línea propia. Porque no te podían poner línea de teléfono. No No era, te ponían. se instalaba un técnico, en este caso don Tomás Bejarano y algún otro señor había de Huachi, el Progreso. No recuerdo el nombre, pero después vino Olger Lara. No sé si el Zuco Lara. Un saludo, don Olger. El Colorado. Usted también, el Colorado, allí en la Letamendi. Gracias por ver este programa, para que usted también se acuerde un poco de cómo nos ayudaba a esa forma de aquel entonces con la técnica para poder hacer radio. Entonces, ustedes tienen una idea de jalar línea que llamábamos desde la Vicentina hasta el estadio. Y a veces se les dañaba la línea, no llegaba la señal ni por hora en un partido importante. Así era. No salía la señal. Sí. Don Tomasito tenía que coger su escalera y andar de poste en poste viendo hasta dónde llegaba la señal para encontrar Bueno, te cuento, o sea, con Don Tomasito trabajamos mucho tiempo, pues. ¿Y qué era lo primero? Más o menos nos ubicábamos a la mitad del recorrido. Si a la mitad del recorrido sonaba la línea, significaba que el problema no estaba, de aquí hasta acá estaba bien. Y nos tocaba buscar de la mitad para acá. Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Si es que hasta aquí estaba funcionando bien, nos movíamos enseguida a la mitad del camino para volver a escuchar. Y había veces que, sí, otros tramos, y de esa manera agilitábamos el tema. Hubo una ocasión en que, recuerdo que no encontrábamos, don Tomás estaba que no encontraba el problema, y no sé cómo, pero se me ocurrió subirme al poste. No, al techo del estadio, por si acaso. Haciendo malabares nos subimos porque no había tampoco las gradas para subir como ahora. Claro. Ahí había la cubierta de la tribuna. Ahí había que hacer malabares desde la parte de atrás, botarte para arriba, y así lo hacíamos. Pues. Avancé a subir y a buscar el cable y a seguirlo, y estaba cortado ahí nomás. Unir y enseguida ya se solucionó. Bueno, es que ahí también había mala fe de algunos colegas. Es que era el tema, es lo que te decía hace un instante, era complicado porque cada cual defendía con un cariño a su medio de comunicación. O sea, yo respeto mucho a los locutores de ese entonces porque todo el mundo peleaba como que fuera propio. Y que la transmisión tenía que salir. Amor a la radio, se ponían el overol para trabajar en la radio. Así era. Y entonces, si es que podían molestarte, te molestaban. Afortunadamente, eso cambió en los últimos años. Con la mayoría de y tú sabes, la mayoría de los comunicadores, periodistas, nos topamos en el centro, conversamos, somos amigos, saludamos, compartimos trabajo. Muchas veces nosotros llegan y dicen, hiciste la entrevista, sí, haz el favor. Bueno, pues somos amigos. Y esa es la diferencia. La tecnología que tenemos. Ahora es puro radiofrecuencia nomás. Sí. Ha cambiado mucho y eso nos da gusto porque nos ha facilitado las cosas. Y como estamos siempre es un gusto, pues. O sea, hablemos un poco de los personajes que habíamos mencionado, los periodistas deportivos. Jorge Luis Cárdenas Rivera, estimado Jorge, un saludo para ti. Viene con otros dos jóvenes, con Germán Castro, los dos. Y hablan con don Ramón Salazar y le dicen, vea don Ramón Salazar, queremos participar en el programa Creación
artística colosal, pero que saben cantar, ya entrenaron, ya ensayaron algo con los guitarristas. No, nosotros somos narradores deportivos y comentaristas deportivos. Quiero que nos dé un chance, que nos escuche. Y don Ramón, como siempre abierto, le dice, bueno, a ver, pelo de choclo, dale la oportunidad a estos muchachos. ¿Para qué? Jorge Luis Cárdenas. Ahí empezó una carrera. Ahí empezó su carrera, de Jorge éxito. Luis Cárdenas Rivera. Ahí él comenzó a narrar un partido como que estuviera en vivo y en directo. Es un autodidacta. Yo recuerdo tenía colecciones de revistas deportivas de Argentina, alguna cosa, un autodidacta. Al día siguiente, ya les llamó don Ramón a transmitir con el Hernán Castro un partido de adeveras en el estadio, partido del Macará, al día siguiente de que estuvo en 5 años. Y ahí inició su carrera como periodista deportivo. Germán Castro se quedó en la radio y tuvo un tiempo, ¿no? Y después fue a otro medio de comunicación, Sí, así Jorge fue. Luis Cárdenas Rivera. Después aparece don Henry Robert López. También Estupenda le pidieron persona. una oportunidad, una Estupenda linda persona. Él también comenzó a hacer sus comentarios. Y a mí me llevan alguna vez de comentarista deportivo de fútbol. Yo sí, una vececita. Los comerciales les pasaba, pero nada más. Ya, porque no sé nada de fútbol. Y así comenzaron. Y la gente, los artistas, lo que hablábamos de las que tú mencionaste. Sí, no. La vida nos dio una oportunidad enorme. Desde la radio se pudieron hacer muchas cosas que son interesantes. Y mira, te digo, yo añoro todavía esos tiempos porque se pueden hacer muchas más cosas en radio. Lastimosamente, nosotros tuvimos un inconveniente porque hay que reconocer el avance. La tecnología. La tecnología, hay que ajustarse a la tecnología. Nosotros nunca tuvimos la posibilidad de tener el avance en cuanto a radio. A nosotros siempre nos bloquearon la posibilidad, siempre pedíamos un cambio de frecuencia y nos decían, bueno, pues que no hay frecuencias disponibles. Desde 1991 hasta la fecha, no hay frecuencia para nosotros. Ni en FM, peor. Por eso te digo, en Bien. FM. Pero si hubiera un espacio para 35 radios al mismo tiempo. Nosotros no había frecuencia, pero en ese lapso, 35 radios nuevas salieron acá. Hay medios que no tienen ni siquiera solicitud, que nunca hicieron la solicitud. Nosotros sí, pero nosotros nos dijeron no. Pero esos otros medios les dieron exasambleístas con un costo. Ahora, ¿cómo está la radio? Ya se nos está agotando el tiempo, tendríamos mucho más que hablar de las historias de los medios de comunicación, entre ellos un medio muy querido, y gracias a esos amigos que nos están mensajeando desde diferentes partes del mundo. Qué alegría saber que este programa, Baúl de los Recuerdos, les llega a ustedes, porque ese es el propósito de Ambato y ayer hoy, rescatar estas memorias. ¿Cómo está este momento Radio Colosal? ¿Cómo está su tecnología? Ustedes son, creo, una de las primeras radios online que ahora está tan de moda. Fuimos la primera en ¿Cómo se inició eso? ¿Hace qué tiempo están? ¿Desde qué año están ustedes? 2003. 2003. Desde el 2003 tenemos radio en internet. Lo que pasa es que nosotros no somos bulliciosos ni alaraquientos. O sea, esa es la diferencia. Nosotros somos gente normal. La radio está desde 2003. Fuimos la primera radio en Tungurahua y estamos entre las primeras del país. No sé si somos la primera, la segunda o la tercera, pero hay varias entidades que nos reconocen entre las 3 primeras radios del país. Esta radio es como respuesta a una tesis del ingeniero Raúl Sánchez Zúñiga. Es la graduación de él como ingeniero en sistemas. Entonces, en la Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. Entonces, él hace la tesis y él implementa la radio online. Sí. Y gracias a Dios es un trabajo tan bien hecho que han pasado casi 16 años. Y lo que él sugirió se sigue utilizando. Obviamente con actualizaciones, pero se sigue utilizando. La mayor parte de radios, de medios, en internet actualmente y normales, utilizan, por ejemplo, el Jazzler. Nosotros no. Nosotros tenemos un mejor programa. ¿Y qué es el Jazzler? El Jazzler es un automatizador de radio. Un robot. Es como un robot que te pone las canciones, la música, la publicidad, los identificativos, los intros, etc. Yo tengo un mejor programa que ese todavía. Mucho mejor, que no falla nunca, que no se queda. No sé si en algunas ocasiones he escuchado que la canción se queda en el aire repitiéndose. Yeah. Ese es el Jazzler. Tiene problemas, hasta ahora no lo han podido superar. Yo no tengo ese problema, nunca lo tuve. O sea, tengo un mejor automatizador
que lo escogió Raúl. Raúl revisó el Jazzles, OTS RUC, revisó como 10 o 12 programas y de los 10, 12 escogió el mejor. Ahora, contra la publicidad engañosa de aquellos medios que dicen que soy la primera, la segunda, que soy la primera, ahora no. Ahora ustedes ven en sus pantallas, en el Facebook, cuántos seguidores tiene una radio, ¿sí? Un medio o un programa como el que estamos en este momento, Ambato y hoy. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. No las encuestas que publicaban que la radio X es primer sintonía y la otra. Ahora ustedes pueden ver en las redes, medir cómo está el alcance del programa. ¿Cómo están ustedes en ese tema del alcance? Bien, muy bien, muchas gracias. Muy bien, porque, o sea, no es solo radio. Es una página web completa con información que se actualiza constantemente durante todo el día. Hay mucha gente que tiene algunos medios, con todo el respeto, pero hace 6 meses no han actualizado. Nosotros actualizamos, en este instante están actualizando, todo el tiempo. Y no tengo un actualizador automatizado. Lo tengo sí, pero no lo ocupo casi. Nada mejor que una persona, o sea, que escoja, no, esta sí va, esta no va, esta noticia debo subirla, esto por aquí, esto por acá, y estamos constantemente, todo el tiempo. Entonces, no es solo radio, es una web completa, y eso nos da un medio informativo completo. Es un medio informativo completo, y estamos pendientes de todo lo que acontece, de lo que ocurre, de los diferentes temas, y obviamente, como tú nos conoces, somos gente de radio, que ha estado siempre en radio. Quiero que por favor tú lo leas, uno de los mensajes. A ver, Ricardo Dávalos, saludos desde Nueva York. Sandrita, el inolvidable programa Dimensión Musical en línea directa. A ustedes, amigos, qué gusto realmente. Hubiésemos querido unos minutos más para seguir conversando, haciéndoles recuerdos en sus memorias de lo que ha sido la radio, lo que es Ambato, este Ambato que lo vivimos en los 70, 73, para hoy, y lo que queremos dejar para el futuro. Queremos, Fernando, tus palabras finales. Hoy me hablabas de un bonito evento de los concursos que hacen. Hablemos un poquitito el indoor fútbol, todas esas cosas que ustedes hacen. Bueno, tenemos 34 años el campeonato de indoor fútbol interinstitucional en que participan las mejores instituciones. Hemos elegido por 34 años también Reina Radio Colosal. Hemos hecho casi por todos los 34 años el pregón con las reinas, serenatas de reinas, diferentes temas. Tenemos por más de 25 años el Festival de Música Navideña. Antes era de villancicos, ahora es de música navideña porque los niños ya no solo cantan villancicos, sino con diferentes ritmos alaban a Dios. Así que en eso, por ejemplo, tuvimos el día miércoles en el municipio de Ambato una jornada con una participación muy importante de varias escuelas, con premios de 300, 200 y $100. $300 es esta vez para la escuelita La Salle, 200 para la escuelita La Inmaculada y 100 para la escuelita Sergio Quirola, que los vamos a entregar en los siguientes días. Y los nacimientos que ahora visitaste, cuéntanos algo ya para concluir, y me dejaste con esa pica y creo que los va a visitar. Mira, los nacimientos es algo especial. Son cuartos enteros, llenos de fe y devoción, un montón de cositas y generando unas ideas preciosas. Mira, te contaba hoy, te decía un nacimiento del doctor Mancheno, en el sector de la Ciudadela de España, construido sobre una piscina. La piscina simboliza el océano, el mar, ¿no? Y sobre el mar está construido varios pueblitos, con luces, con colorido, las casitas hechas. Te cuento que tiene hasta una luna ahí. Dependiendo del movimiento, el cuarto menguante va aclarándose más, va aclarándose menos. Qué espectáculo, realmente especial. Mirar o pensar, por ejemplo, en el nacimiento que hace Doña María del Carmen. Hicieron ustedes un reportaje, sí lo vi aquí. Espectacular, pues son cosas lindísimas. Hoy estuve en Pelileo. También, realmente son cosas bellas, bellas. Y es, creo que una forma importante de decir estamos vivos, pero sobre todo, como seres humanos tenemos que creer en alguien superior. Y creo que es importante mantener la fe, la esperanza, creer en algo que nos obligue a trascender, a ser mejores seres humanos, más buenas personas. Porque el rato que no encontramos un motivo para ser buenos, estamos perdidos. Y ese hay muchas personas, de Navidad, ¿no? Sí, hay muchas personas que siguen pensando que en Navidad hay que regalar algo. Ojalá podamos regalar paz, ojalá podamos regalar confraternidad, sinceridad, un abrazo. Ojalá podamos abrazar a nuestros hijos, a la gente que comparte con nosotros. Nunca sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. ¿Quién sabe si estaremos mañana?
y estamos perdiendo lo más importante, porque estamos ocupados en ganar dinero para poder comprar los regalos de Navidad, para poder dar algo material en vez de dar algo espiritual, que es realmente lo importante. ¿Cómo nos emocionan esas palabras? Estamos en Navidad, les deseamos a ustedes una lindísima Navidad, queridos amigos, y un próspero año. Nosotros vamos a volver el 10 de enero, que es el próximo viernes laborable. Queremos agradecerle a don José Tendelema, bonitos recuerdos, saludos desde Madrid. Allá ya está en la noche, ¿no? Tenemos la familia Torres Núñez, excelente programa. Un fuerte abrazo, Fernando y Juanito, amigos y vecinos. Éxitos, dice la familia Torres Núñez. Muchas gracias. Queremos agradecerles, y a ti, Hernán, también una feliz Navidad y próspero año nuevo. Gracias, Hernán. Gracias a esta posibilidad. Volviendo, y ustedes quedan amigos. Queda la señal en Ambato y ayer y hoy, baúl de los recuerdos. Hasta el próximo año, cuídense mucho.